Esta ciudad fue durante siglos la ciudad más importante del norte de Europa y hoy es una de las ciudades más bonitas de toda Alemania. Acompáñenme a conocer esta bella ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Lübeck. Lübeck tomé un tren desde la estación central de trenes de Hamburgo y te deja justamente en el centro y nada, el trayecto es súper cortito, dura menos de una hora. Y ya llegamos a la estación de trenes de Lübeck. Y desde aquí estamos bien cerquita del centro, así que vamos a empezar a conocer esta ciudad. Bien, mis chamos, iniciamos el recorrido aquí en el Holstentor, que es un landmark conocido en toda Alemania y que era la puerta de entrada oeste a la ciudad de Lübeck. Esta puerta fue construida en el año de 1464 y da entrada a la ciudad vieja de Lübeck, que es hoy en día Patrimonio Cultural de la Humanidad, así que vamos a verla. Detrás de mí se encuentra el Salzspeicher, que son algunas de las casas más antiguas de acá de Lübeck. Estas fueron construidas entre los años 1579 y 1745, de las que son las fechas más antiguas y la más nueva de estas. Fueron construidas para almacenar la sal que era traída desde el interior de Alemania y desde esta ciudad se comerciaba hacia el resto de Escandinavia. Ahora vamos a visitar la iglesia de San Petri, una iglesia de estilo románico que fue construida aproximadamente en el año 1170, aunque lamentablemente fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día nada más alberga exposiciones temporales y en teoría se puede subir hasta el mirador en la parte de arriba de la torre. Vamos a ver si es posible hoy. La ciudad de Lübeck, o Lübeca en español, es una de las ciudades más grandes del norte de Alemania. Es heredera de una rica historia que le ha regalado un precioso casco medieval que es patrimonio de la humanidad desde el año 1987. La ciudad fue durante varios siglos la capital de la Liga Hanseática y hoy se le conoce como la ciudad de las 7 torres, que es el número de torres que se ven en su horizonte. Fue fundada en el siglo XII por Adolfo II de Holstein y fue el primer puerto alemán en el mar Báltico. En el siglo XIV se convirtió en la reina de las ciudades de la Liga Hanseática y fue su más importante ciudad hasta el siglo XVI, cuando los comerciantes holandeses restan importancia a esta. Este edificio que se encuentra detrás de mí es el Rathaus o ayuntamiento de acá de Lübeck, o Lübeca como se conoce en español, y este edificio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista del norte de Europa. Fue construido entre los años de 1570 y 1572 y se ha mantenido casi intacto en su estado de conservación.
se puede visitar el interior del Rathaus en una visita guiada. La mala noticia es que primero solamente lo pueden pagar en efectivo y segundo solamente hay tours en alemán. Así que bueno, entraré, veré todo y no entenderé nada, pero les voy contando luego con lo que averiguo por internet de lo que me dijeron. El hermoso ayuntamiento de Lübeck data del siglo XIII y es un edificio mixto con varios estilos que incluyen el románico, el gótico, el renacentista y el rococó. Esta mezcla de estilos es testigo de su historia, siendo uno de los edificios más antiguos y mejor conservados de Alemania. Presenta particularidades que incluyen una espectacular escalera doble con bellos frescos en paredes y techos, y el salón rococó de la sala de audiencias. Vale mucho la pena visitarlo, aunque les recomiendo leer un poco antes si no saben hablar nada de alemán. Oigan, mis chamos, estuvo muy bonito el tour, me encantó, la gente es súper simpática, aunque no entendí absolutamente nada, pero vale mucho la pena aunque sea para ver el edificio. La Königstraße es una de las principales calles del centro de Lübeck. Se encuentra llena de bellos palacios de finales del siglo XIX y abundan las tiendas y restaurantes en la zona. Las calles que la cruzan son adoquinadas y llenas de rincones pintorescos. Oigan, mis chamos, ya es mediodía y vine a comer a un restaurante que se llama Bei Uya. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. Y nada, me pedí creo que un filete de pescado con patatas fritas, pero el menú está en alemán, así que no entendí muy bien si es eso, pero creo que sí. Y nada, vamos a ver qué tal está. Ahorita me encuentro en la cuadra Museo de Lübeck o Museo Quartier, y este museo es uno de los más importantes de la ciudad, un museo de bellas artes donde se exponen obras de diversas épocas de acá de la ciudad. El Museum Quartier St. Annen o barrio de los museos de Santa Ana se encuentra instalado en las antiguas dependencias del convento agustino de Santa Ana de Lübeck. El edificio fue construido a principios del siglo XVI en ladrillo, pero fue abandonado en 1532 luego de que la ciudad aceptara el movimiento de la Reforma. Es uno de los museos más antiguos de la ciudad, pues abrió sus puertas en el año de 1915 y alberga una de las colecciones de esculturas más importantes de toda Alemania. La visita vale mucho la pena, pues el edificio es precioso y sus claustros están muy bien conservados, con bellos salones góticos. Posee también la mayor colección de retablos medievales de Alemania y el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Oigan, los pisos superiores son una exposición acerca de cómo es la vida en Lübeck a través de la historia. Empieza desde la Edad Media y termina en la modernidad, y la verdad está muy interesante porque hay unos salones bien bonitos. El casco histórico de Lübeck es uno de los más hermosos y mejor conservados del norte de Europa. Se encuentra en una isla rodeado enteramente por las aguas del río Trave. Y está lleno de pequeñas calles adoquinadas donde aparecen iglesias, preciosos palacios y monumentos antiguos y modernos, como los adoquines dorados que recuerdan a aquellos que murieron víctimas del holocausto llevado a cabo por la Alemania nazi. Ahora vamos a visitar la iglesia de Santa María, una iglesia de estilo gótico construida en ladrillo, que es una de las más importantes de acá, de la ciudad de Lübeck. Se encuentra justo al lado del ayuntamiento y van a ver sus torres en todas partes porque la verdad es que son bastante visibles. Esta preciosa iglesia fue construida entre los años de 1260 y 1350, o sea que se tardó casi 100 años en construir, y fue destruida totalmente en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, así que lo que vemos ahora es una reconstrucción del original.
La construcción de la iglesia de Santa María está envuelta en un peculiar mito. Cuentan que el diablo se detuvo a curiosear en el sitio para saber qué se tramaba con esta construcción. Los habitantes de la ciudad le dijeron que edificaban una vinoteca. Emocionado, el diablo empezó a ayudar en la obra, para más tarde darse cuenta de que se trataba de una iglesia. Enfurecido, lanzó una enorme losa contra la iglesia para destruirla, pero los habitantes le prometieron que construirían una vinoteca si se calmaba. A la final cumplieron y el diablo se fue feliz, y aún hoy se puede admirar en la entrada aquella enorme roca. Y ahora estamos visitando el Museo Hanseático de acá de Lübeck, un espectacular museo muy didáctico, muy interactivo, que permite conocer un poco cómo era la forma de vida durante el periodo de la Liga Hanseática, de la cual Lübeck fue una de las ciudades más importantes. Además, en el museo se encuentran los restos del castillo de acá de Lübeck y se puede visitar el monasterio dominico que está aquí y forma parte de la exhibición. El antiguo monasterio dominico de María Magdalena, y que antes era el Museo de Arqueología de Lübeck, hoy forma parte de la exhibición de este bello museo, con hermosos claustros de estilo gótico decorados con impresionantes frescos. También en Lübeck pueden visitar la catedral, la iglesia más importante de la ciudad y que se encuentra cerca de la zona más histórica de Lübeck. Es de confesión luterana y forma parte del patrimonio de la humanidad junto con los otros edificios de su casco histórico. Su construcción data del siglo XII y fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la visité, se encontraba en restauración, así que no pude ver su interior. Bueno, mis chamos, y la última visita del día de hoy también será la más dulce, y es que Lübeck es el hogar del mazapán y es la ciudad donde se inventó este dulce, y en esta pastelería que está detrás de mí tienen el más famoso de toda la ciudad y vamos a probarlo. Además, aquí también se encuentra un museo dedicado al mazapán que pueden visitar si ustedes les provoca. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. What you're doing, I'm improving. Bien, mis chamos, ya compré mi mazapán y nada, tengo por acá uno en la mano para ver qué tal sabe. Esto está muy rico, If you only knew. Bueno, mis chamos, y con vista a la catedral de Lübeck despedimos este video de esta bella ciudad. Hoy el día no nos acompañó mucho porque la verdad estaba lloviendo un poco, pero igual se puede disfrutar tranquilamente esta ciudad. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.